Listo, listo. Ok. Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar un tema, en este caso, continuando con nuestra temática que hemos desarrollado 4 unidades en este curso de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, pues vamos a hablar, en este caso, sobre la necesidad del sistema de gestión de seguridad de la información en las empresas. Para eso, pues vamos a comenzar, ¿no? Hablando un poco sobre la importancia que tiene el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿correcto? Entonces, para eso vamos a ver la importancia que tiene el sistema de seguridad de la información, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, pues vamos a establecer, ¿no? Vamos a establecer en este caso, vamos a aceptar acá a ver a un participante. Listo. Entonces, acá dice que el concepto clave de un sistema de gestión de seguridad de la información es el diseño, implantación y mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. Entonces, partiendo de este concepto clave, ¿no? Nos habla de un diseño y de una implantación que tiene que ver con un conjunto de procesos, que ya lo habíamos visto la semana anterior, ¿no? ¿Qué eran los procesos? ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos establecer un sistema de gestión de seguridad de la información en alguna empresa en la cual estamos laborando, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Es primeramente identificar los procesos de la información. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es implementar eh, eh, en este caso, lo que tenemos que hacer es asegurar los procesos de la empresa. Si yo quiero implantar un sistema de gestión de seguridad de información, lo que tengo que hacer es primeramente, ¿no? Estructurar los procesos. Eso pasa por definir o redefinir las actividades que realizan cada unidad operativa. A partir de ahí, pues voy a sostener una información confidencial, íntegra y disponible en todos los activos de la información, ¿correcto? Si yo no establezco claramente mis procesos, pues no voy a poder lograr, ¿no? Que mi información sea confiable, íntegra y esté disponible. Quizás pueda lograr una, una seguridad de la información, pero no voy a lograr los 3 aspectos claves que establece el sistema de gestión de la seguridad de la información. ¿Cuáles son los aspectos clave del sistema de seguridad de la información? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Son los conceptos claves, en este caso, ¿no? Para un sistema de gestión de seguridad de la información. Y vuelvo a decir, ahí va la importancia de los procesos. Por eso nosotros hemos creído conveniente acá colocar, ¿no? El tema de los procesos, ¿correcto? Hemos creído conveniente acá hablar un poco sobre los procesos. Y en ese sentido, vamos a mostrar un ejemplo acá, ¿correcto? Sobre un proceso bien definido, ¿correcto? Acá tenemos un ejemplo en la cual definimos el proceso de transparencia. Ustedes saben que hoy en día a todas las organizaciones gubernamentales les exigen que estén de manera, pues, que su proceso sea transparente, ¿correcto? Entonces, de cierta manera les dicen a todas las empresas, pues, que sus procesos sean transparentes, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, pues, lo que nosotros tenemos que hacer o tenemos que identificar, ¿correcto, jóvenes? Es qué cosa? Es establecer que los procesos sean definidos. Por ejemplo, acá tengo una ficha de proceso. Esta ficha de proceso es lo que ustedes van a elaborar más adelante, porque recuerden que el curso consiste en que ustedes vamos a implementar, ¿no? Un modelo de gestión de seguridad de la información para alguna empresa a la cual ustedes van a elaborar, ¿correcto? O de repente van ustedes a plantear y van a tener ya ustedes van a tener un proyecto
lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. En ese sentido, he creído conveniente, al hablar de proceso, pues establecer una ficha de proceso. Esta ficha de proceso parte siempre con un código de proceso, ¿correcto? ¿De dónde se establece el proceso? ¿De dónde sale esta ficha, ingeniero? ¿Cómo se elabora esta ficha? ¿Por qué tenemos que elaborar nosotros esta ficha de procesos para poder asegurar que la información sea disponible, íntegra, ¿no? Y sea confiable? Si nosotros, la clase anterior, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de la importancia de la arquitectura de la información? Perdón, de la arquitectura de procesos. Decíamos que era importante la arquitectura de procesos y la importancia de la arquitectura de la información. Que la arquitectura de la información se basa en la arquitectura de procesos y a la vez la arquitectura de sistema de información está soportado por la arquitectura tecnológica. Entonces, en ese sentido, si yo quiero tener sistemas que realmente pues logren los objetivos organizacionales, tengo que establecer yo lo que es la ficha de proceso. Y esta ficha de proceso parte o nace o surge desde la organización de cada unidad operativa. Y mi pregunta es, ¿dónde nosotros encontramos la organización de las unidades operativas de una empresa o de una institución? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos, jóvenes? ¿Dónde encontramos nosotros, ¿no? Las funciones de cada unidad operativa. En el Manual de Organización y Funciones de una empresa, ¿verdad? Lo encontramos también en el ROF, Reglamento de Organización y Funciones, ¿no? Entonces, en el MOF, ¿correcto? Entonces, ahí nosotros encontramos prácticamente las fichas o los procesos de cada unidad operativa. Vamos a ver qué nos dicen acá. En el chat están participando, Manual de Organizaciones. Muy bien, Said, ¿correcto? Entonces, a partir del Manual de Organizaciones, pues nosotros podemos, ¿qué cosa? Identificar las funciones que realizan cada unidad operativa. Y eso va a ser transformado con la consulta, con la entrevista que hagamos a los jefes o a los involucrados de las unidades operativas para poder realizar la ficha de procesos. Por ejemplo, esta ficha de procesos tiene que ver con transparencia. ¿Qué hace este dueño de transparencia? Pues va a publicar en la página web la información que piden los gobiernos, ¿no? Que sea disponible al público. Sesión de información a solicitud del dueño de proceso. ¿Están viendo la pantalla, por favor, jóvenes? Sí, a ver, confirmen, por favor. Sí, están viendo la pantalla, ¿verdad? Muy bien, listo. Hola, hola, ¿están viendo la pantalla? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, actualización de información a solicitud del dueño de proceso, publicación de la información en el portal de transparencia y evaluación y propuesta de mejora del portal de transparencia. Si ustedes se dan cuenta, existen actividades que son las funciones que realiza ¿quién? El equipo ejecutor. ¿Quién es el equipo ejecutor o el equipo de trabajo? Viene a ser en este caso el área de sistemas, ¿correcto? Entonces, el área de sistemas va a determinar qué cosa. Va a definir, en este caso, no solamente el área de sistemas, sino que el área de sistemas está acompañado, ¿no? De un representante de la empresa que viene a formar parte del gobierno de TI, que vamos a hablar más adelante. No es lo mismo área de sistemas que gobierno de TI, son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas diferentes, y en ese sentido, el ejecutor viene a ser el equipo de trabajo, que está integrado por un personal técnico y por un personal administrativo que forma parte del gobierno de TI. Muy bien, entonces tienen sus indicadores, ¿correcto? El resultado es que se muestra la información en el portal de transparencia, ¿no? Información actualizada. Su indicador es que el número de observaciones realizadas a la información publicadas en el portal de transparencia y el número de publicaciones en forma oportuna en el portal de transparencia, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Entonces, nos quiere decir, ¿no? Que acá se maneja también el módulo de sistema de gestión de contenidos, ¿no? ¿Qué es el módulo de sistema de gestión de contenidos? Es un módulo informático,
¿correcto? Esta institución utiliza un RP, que es un sistema integrado, y a partir del RP lo que se hace es establecer qué módulo va a utilizar, ¿correcto? Hola, hola, ¿no me escucha? Edwin dice que no escucha. Hola, hola, ¿no escuchan, por favor? Sí, muy bien, gracias, por favor. Ya, Edwin, hay que ver tu micrófono, por favor. ¿Correcto? Muy bien, listo. Entonces, esto tiene sus módulos, el módulo de trámite documentario. El módulo de trámite documentario es un módulo en el cual, ¿no?, la información fluye a través de las diversas unidades operativas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo soy el área de finanzas y yo necesito publicar de repente los ingresos que ha tenido la universidad en el semestre 2021, ¿no? Lo que hago es enviarle por el trámite documentario, ¿no?, a mi jefe, en este caso, ¿no?, de repente al rectorado o a la comisión especializada. Esa comisión especializada da el visto bueno, por el trámite documentario fluye y me deriva a mi persona vuelta y yo le derivo al área de sistemas para que lo publique. Por eso se utiliza el módulo de trámite documentario, que es un módulo informático, ¿no? Se utiliza el módulo de solicitud de servicio también para poder pedir la petición de que se pueda registrar esto en el sistema. El área de sistemas asignará al responsable, en este caso, de publicar la información establecida por el área de finanzas, ¿correcto? El mismo que se publicará en la página web, que también es una, en este caso, es un sistema o es una página web que no incluye en este caso como esta parte, es parte del sistema de información, ¿correcto? Es parte del sistema de información y se publica la información. Todo esto se basa en ¿qué cosa? Se basa en un instructivo de trabajo, ¿no? En un ITGS, por ejemplo, acá 642. Esto ha sido elaborado en este caso por el proceso, revisado por la Dirección de Calidad y a la vez aprobado por un consejo universitario. Entonces, si nosotros vemos esta ficha de proceso, esta ficha de proceso es uno de los procesos que se establecen, ¿correcto? Y este es para la actividad, nada más este es para la acción de publicar información en el portal de transparencia, ¿correcto? Entonces, existen innumerables de procesos dentro de una organización. Y esos innumerables procesos que existen en una organización deben estar prácticamente, ¿no?, documentadas, a lo que nosotros llamamos la arquitectura de procesos. A partir de aquí se elaboran, ¿no?, los diagramas de procesos, ¿no?, utilizando en este caso el Visagi, utilizando de repente el Bonitasoft o cualquier herramienta que me permita modelar procesos, ¿correcto? Entonces existen innumerables herramientas para yo poder modelar procesos. El que más se utiliza en el mercado es el Visagi, ya que es, ¿no?, open source y podemos descargarla y es también intuitivo, de fácil uso, ¿correcto? Entonces, a partir de esta ficha se elabora ya, en este caso, ¿no?, el esquema de procesos o el diagrama de procesos para que pueda quedar registrado y pueda luego ser establecido en el sistema de información, ¿correcto? Muy bien, acá tenemos otra ficha de proceso sobre infraestructura de TI, ¿correcto? Este corresponde a la división de sistemas, ¿no? Por eso dice que el objetivo es gestionar la infraestructura de TI, servicio de soporte y equipamiento informático, redes y conectividad, ¿correcto? El alcance son las unidades operativas académicas y administrativas de la sede central y filiales, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la entrada? El registro de inventario patrimonial de equipos tecnológicos, ¿no? La propuesta de proyecto de infraestructura de TI, solicitudes de servicios que hacen, en este caso, los usuarios internos, ¿no? Las unidades operativas, nuevos equipos según perfil, equipos tecnológicos y de redes para revisión y mantenimiento, solicitud de acceso a Internet y aplicaciones. Entonces, ¿qué actividades se va a realizar ahí? Elaboración del inventario, elaboración y aprobación de proyectos de infraestructura, ejecución y seguimiento de la implementación de proyectos de infraestructura, evaluación y cierre del proyecto, revisión y asignación,
y seguimiento y atención de solicitudes del servicio, ¿correcto? ¿Quién es el equipo de trabajo? El jefe de la división de tecnologías de información, ¿correcto? Y también el coordinador de redes y conectividad forman parte de este equipo de trabajo. Entonces, el resultado es tener un inventario actualizado, es tener los proyectos de infraestructura de TI aprobados, solicitudes de servicios atendidas, ¿no? Y los indicadores, porcentaje de proyectos aprobados, porcentaje de solicitudes de servicios atendidos, porcentaje de solicitudes de acceso atendidos, porcentaje de equipos operativos. Quiere decir que de los resultados, como nosotros estamos viendo acá, de estos resultados, se están desprendiendo prácticamente los indicadores, ¿correcto? De estos resultados estamos desprendiendo nosotros los indicadores, ¿correcto? Estos indicadores me van a ayudar a medir la eficacia del equipo de trabajo de la División de Tecnología de Información y Comunicación, ¿correcto? ¿Y por qué es importante medir el trabajo de las diversas unidades operativas? ¿Por qué es importante que el proceso establezca indicadores para medir o evaluar, ¿no?, a las unidades operativas? ¿Por qué consideran ustedes que es importante? ¿Alguien de repente? Peter Drucker, ¿no?, dice que no se puede mejorar nada de lo que no se puede medir, ¿correcto? Solamente se puede mejorar todo aquello que se puede medir. En ese sentido, es importante establecer indicadores, ¿correcto? Es importante establecer indicadores para poder ver cómo estoy mejorando en los proyectos, cómo estoy mejorando en mi infraestructura, cómo estoy mejorando en la solicitud de servicios a mis clientes, ¿correcto? De tal manera que pueda yo realmente, pues, a fin de año o a fin de trimestre, hacer un balance, ¿no?, de la labor de cada miembro del equipo de trabajo y a la vez también de la eficacia de atención, ¿no?, de procesos a la organización. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver otra ficha de procesos más para poder tener en cuenta estos ejemplos, ¿no? Muy bien. Acá tenemos otra ficha de procesos más que tiene que ver con la ficha de admisión. ¿Correcto? Entonces, el dueño de proceso va a ser el jefe de la división de admisión, quien es el encargado, ¿no?, de realizar la publicidad, la promoción, la inscripción de los nuevos estudiantes en la universidad. ¿Correcto? Su objetivo de este proceso es gestionar los procesos de admisión de los programas de estudio, de pregrado, posgrado y segunda especialidad, tanto en sede central como en filiales. ¿Correcto? Su alcance, rectorado, porque el rectorado tiene que ver con el proceso de admisión, directores de escuelas están involucrados, ya que todos los que llegan a admisión, pues se escogen una escuela profesional, ¿correcto? Coordinadores de filiales, quienes dirigen las filiales, ¿no? O coordinadores de carrera, en este caso, ¿no?, la división de contabilidad, que tiene que ver con el presupuesto, la división de sistemas, que tiene que ver con el soporte tecnológico que tiene que dar a esta división y a las demás áreas académicas. La división de registros académicos, que prácticamente a partir del código de admisión, pues puede generar la matrícula de los estudiantes en la base de datos y asimismo pues comienza su historial académico del universitario o del reciente ingresante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, las entradas que se establecen para este proceso es la capacidad instalada de los programas de estudio, el perfil de ingreso de los programas de estudio, ¿no? Y las actividades son programación de proceso de admisión. Se programa el proceso de admisión, cuánto es el tiempo, la modalidad, ¿correcto? Promoción de la admisión, convocatoria y inscripción de los postulantes, ejecución de la admisión, procesamiento y publicación de los resultados de los exámenes de admisión, entrega de constancia de ingreso, entrega de expedientes de ingresantes a la coordinación de expedientes. El equipo o el ejecutor es el equipo de trabajo. El resultado está en la resolución de aprobación por Consejo Universitario de la programación de los procesos de admisión. Creo que nos fuimos a uno. Listo ahí. ¿No? Y
también la resolución y aprobación por Consejo Universitario, reporte de postulantes ingresantes de los programas de estudio, ¿correcto? El indicador, la demanda de admisión que se ha tenido. Entonces, este es importante porque vamos a medir cuánto ha sido nuestro indicador de crecimiento o de baja respecto a los alumnos que han sido admitidos en el 2021, por ejemplo. Y a partir de ahí se puede hacer el análisis, ¿no? ¿Cuáles han sido las causas de repente de no tener el mismo indicador o el mismo resultado que tuvimos el año anterior o el semestre anterior? ¿Correcto? Entonces, ahí se organiza todo el equipo de trabajo, que son los mismos que donde se da el alcance. Si ustedes ven, prácticamente en muchas ocasiones, los que participan del alcance también son parte del equipo de trabajo, ¿correcto? En su gran mayoría son parte del equipo de trabajo. Tiene unos formatos que se establecen para el proceso de admisión, donde el alumno pues llena para poder establecer los datos que está registrando, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, es importante establecer estas actividades y se basan también, ¿qué cosa? En instructivo de trabajo. Un instructivo de trabajo viene a ser todas las actividades que se realizan para lograr de manera eficiente cada uno de los procesos, ¿correcto? ¿En qué se apoya? En el módulo de admisión, en donde se registra el postulante, ¿no? En el módulo de trámite documentario, para poder hacer los requerimientos, las aprobaciones de los proyectos, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, un trámite documentario sirve para eso, ¿no? Muy bien, entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta, jóvenes? Por favor, hasta acá alguna pregunta, alguna consulta sobre la ficha de procesos. Hola, hola. Hasta acá alguna pregunta, Miguel Torres, Aguilar, Patricia, Freddy, alguna pregunta, alguna consulta que tengan. Muy bien, listo, ¿no? Entonces, ustedes, para poder desarrollar el curso, tienen que elaborar, ustedes tienen que elaborar, ¿correcto? Ustedes tienen que elaborar, ¿no? Ficha de proceso de esto, ¿no? Entonces, recuerden que ustedes vamos a juntos, ¿no? Por eso estoy mostrando esto, porque sin esto no podemos nosotros, ¿no? Realizar un proyecto de sistema de gestión de seguridad de la información. Por eso ya a partir de ahora empezamos a dejar actividades que ustedes deben cumplir. De repente no lo van a hacer de todo, pero al menos tienen que hacer de una unidad operativa, ¿correcto? Y en base a esa unidad operativa, ustedes van a analizar y van a seguir una secuencia, cuál es el objetivo por razón de ese proceso, hacia dónde alcanza, ¿correcto? ¿Cuáles serían sus entradas? ¿Cuáles serían sus actividades? El equipo ejecutor, ¿no? Sus resultados, y de repente se van a encontrar que no existen, porque la mayoría, recuerden que la mayoría no tienen esto, ¿correcto? La mayoría de empresas o de organizaciones no tienen esto. En muchos casos tienen esto, pero no lo tienen vinculado. Y ahí se replantea. Y si no lo tienen, también acá, entonces hay un trabajo que realizar, ¿correcto? Entonces, la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, pues aplica a los sistemas de información. Y por eso, un sistema de gestión de seguridad de la información, como vamos a ver en la próxima clase, pues lo que hace es, ¿qué cosa? Analizar tanto infraestructura como sistemas, ¿correcto? Como parte lógica, la parte del hardware y la parte, ¿no? Del software, ¿correcto? Entonces, son dos detalles importantes que hacen en este caso, ¿no? El sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿correcto? Destre, a ver, Destre levantó la mano, te damos la palabra, Destre. Destre, a ver, por favor. ¿Levantaste la mano o fue algún Destre? Hola, Destre. Destre ha levantado la mano. ¿Quieres opinar, Destre? ¿O te confundiste, Destre, o quieres opinar? Muy bien, creo que eso confundió. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué dice el chat.
Ya, no tuve tuve un problema. Muy bien, Destre. Listo. Entonces, para poder definir lo que ustedes van a hacer, vamos a mostrar el último ejemplo. Este es el último ejemplo. Luego continuamos con la clase, ¿correcto? Y vamos a hablar sobre la ficha de proceso de programación académica, que funciona para cualquier institución y también funciona para un colegio, ¿correcto? Entonces, acá en este caso, se da para una universidad, ¿no? Toda ficha de proceso tiene que tener un código de proceso que ustedes lo establecen de acuerdo al orden. ¿A qué orden, profesor, se establece el código de proceso? Muy buena pregunta o muy buena duda, ¿correcto? ¿A qué código, cómo se establece el código de proceso? Se establece en base a la estructura jerárquica, a la organización jerárquica que tiene la institución o la empresa. ¿Dónde encontramos nosotros esa organización jerárquica? En el organigrama, ¿no? Por eso partimos del manual de organización de funciones, en donde están prácticamente, ¿no?, el organigrama de funciones, y a partir de ahí están las funciones que tiene cada unidad operativa. Cuando yo hablo de unidad operativa, ya les había mencionado que me refiero a departamentos, divisiones, ¿no?, oficinas, áreas, etcétera, lo que nosotros queremos llamarlo, ¿correcto? Entonces, porque algunas organizaciones no lo llaman igual, lo llaman diferente, ¿correcto? Hay algunas que trabajan con áreas, otras trabajan con divisiones, otras trabajan con departamentos, pero encontramos de todo, ¿correcto? Encontramos de todo dentro de una organización. En ese sentido, es importante establecer, pues, cada uno de los vinculantes que tiene. Muy bien, entonces, el objetivo de este fiche proceso de programación académica es determinar el proceso de gestión de la programación académica de los programas de estudio de pregrado, posgrado y segunda especialidad. El alcance, directores de escuela, que tienen que ver con dirigir cada escuela profesional, ¿correcto? Que tiene que ver con dirigir cada escuela profesional. Y tenemos también en este caso, ¿no? Tenemos en este caso también, ¿qué cosa? ¿No? A los coordinadores filiales, quienes dirigen las diversas filiales, a los coordinadores de carrera de la filial, a la división de contabilidad, que tiene que ver con el presupuesto, división de sistemas, que brinda el soporte, división de registros académicos, que es el encargado de realizar la programación académica en concordancia con los directores de escuela y el vicerrector académico de la universidad, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, hay un equipo o hay un alcance y se va a hacer un equipo de trabajo. ¿Quiénes forman el equipo de trabajo? Casi los mismos donde se está el alcance. El jefe de división de admisión, el coordinador general de admisión, el especialista de programación de la admisión, el coordinador de admisión de filiales, comisión general de admisión, comité de admisión de filiales y el promotor de centros preuniversitarios y coordinador de comunicaciones, ¿correcto? Vendrían a ser el equipo de trabajo, en este caso, de esta unidad o de esta área, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la entrada, capacidad instalada de los programas de estudio, perfil de ingreso de los programas de estudio y las actividades, programación del proceso de admisión, ¿correcto? Ah, no, acá estamos mal. Habíamos corrido y estábamos hablando de esto, ¿correcto? Me pareció raro, ¿correcto? Entonces, disculpen ahí. Entonces, hubo una pérdida de la diapositiva, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos entonces como entrada? Cronograma académico, proyección de estudiantes, reportes estadísticos del semestre académico anterior, planes de estudios, reglamento, régimen de estudios, política que regulan la labor del docente. Entonces, tenemos como entrada estos elementos que nos van a ayudar a tomar decisiones dentro de un sistema. Ustedes recordarán que el sistema simplemente lo que hace es procesar la información, ¿no? Un colega decía que si yo ingreso, ¿no?, datos erróneos, pues me va a botar datos erróneos. Pero él no le decía con esas palabras, ¿no? Él decía, no de manera dura, voy a compartir con ustedes, si yo ingreso basura al sistema, pues me va a arrojar basura, ¿no? Porque en muchas ocasiones, a veces cuando lo auditábamos,
pues le decíamos por qué el sistema está mal, por qué los datos que arrojan no son los adecuados, por qué existe incoherencia en los reportes. Y él como área de sistemas, ¿no? Él prácticamente aducía o prácticamente él escudaba su posición diciendo pues que no era culpa de él, que era culpa en todo caso de las personas que utilizaban el sistema. ¿Correcto? Entonces yo desde mi parte o desde mi óptica de auditor considero errónea la respuesta, ¿no? Es más, considero de repente hasta fuera de foco, ¿correcto? Entonces, ¿por qué lo considero fuera de foco? Porque en realidad el área de sistemas no solamente debe construir el sistema, sino que el área de sistemas tiene que capacitar al usuario a cómo utilizar el sistema. Y es ahí donde tiene que validar qué tipo de información va a ingresar al sistema. De tal manera que el riesgo de que te arroje información errónea sea menor. En ese sentido, cobra relevancia un sistema de gestión de seguridad de la información. En ese sentido, la ficha de procesos o la arquitectura de procesos es una clave importante para tener información confidencial, disponible e integrada, ¿correcto? Entonces, si nosotros no vemos esto como una ventaja en el cual va a ayudar a que realmente los sistemas pues sean los adecuados, entonces vamos a tener ciertas complejidades, ¿correcto? Entonces, por eso que las entradas se rigen en el cronograma académico. Ustedes saben que es un cronograma académico, ¿verdad? Bueno, un cronograma académico es lo que establece, en este caso, la fecha de inicio, ¿no?, de un semestre académico. Cuando inicia, cuando se ingresan las notas y cuando termina. Ese cronograma académico parte, ¿no?, o es el resultado de una reunión entre el jefe de registros académicos, los directores de escuela, que proponen las fechas y luego lo elevan a rectorado para que salga la resolución de aprobación del cronograma académico, ¿no? Entonces, de esa manera, pues no va a votar datos erróneos. De lo contrario, si no se hace un trabajo, pues, de procesos establecidos, de procesos concordantes, pues sí va a tener razón el compañero que decía, ¿no? Si al sistema le meto basura, me arroja basura. Pero esa era una posición equivocada. Y era una posición equivocada basado en ¿qué cosa? Basado en no hacer buenas prácticas con respecto a los sistemas de información. Muy bien. Entonces acá tenemos como entrada proyección de estudiantes. ¿Correcto? En el sistema se tiene que proyectar la cantidad de estudiantes basados en el ciclo anterior. ¿Y por qué tiene que hacerse una proyección? Porque tiene que establecerse en base a la disponibilidad de ambientes instalados por cada universidad o cada filial que tiene la universidad. ¿Correcto? Entonces no se puede, hoy en día, ya no se puede, ¿qué cosa? Ya metan a todos, que todos ingresen. Ya no se puede hacer eso, ¿no? Porque el licenciamiento ha llevado a ordenarse a las universidades, ¿correcto? Existe, ¿no?, un aforo y ese aforo tiene que ser respetado. Si ese aforo no es respetado, entonces ya es, ¿no?, un punto menos para el licenciamiento o ¿no?, de repente la renovación del licenciamiento en algún caso de la universidad que esté licenciada. ¿Correcto? Reportes estadísticos del semestre anterior académico, planes de estudios, parte de los planes de estudios, ¿correcto? El plan de estudio establece qué cursos son prerequisitos, qué cursos pues realmente tienen que estar consistenciados en que el alumno no puede matricularse si no llevó el curso anterior, ¿correcto? Entonces, por eso son elementos de entrada, ¿no? Entonces, luego tenemos el reglamento régimen de estudios que establece la capacidad instalada, ¿no? La capacidad instalada, las estrategias de cómo el alumno va a llevarse de acuerdo, ¿no?, al número de matriculados, ¿no? Las horas establecidas, establece el régimen de estudios y la política que regula la labor docente en el caso de los docentes que sean asignados. ¿Qué políticas tienen?
pues docentes ordinarios, ¿no? Tienen la prioridad de ser asignados en carga académica, de acuerdo al perfil de las asignaturas. El docente contratado, pues tendrá una prioridad menor al docente no contratado, ¿correcto? Luego de eso, tenemos las actividades. Se proyecta la programación de asignaturas, de los programas de estudios en el MORA, se realiza la gestión de la docencia según la necesidad, el registro de carga académica lectiva y no lectiva de los docentes y forma de colaboración del docente, se realiza la elaboración y registro de horarios de las asignaturas, aprobación de la carga académica, distribución de la carga académica, reajuste de la distribución de la carga académica y hay un equipo de trabajo, ¿correcto? Que forma parte de registros académicos, forma parte de los directores de escuela, forma parte el jefe de división, etcétera. Todo lo que ustedes están viendo acá, ¿correcto? Forman parte del equipo de trabajo, que prácticamente también son los mismos que están en el alcance, ¿correcto? Sino que ahí incorporan, en este caso, a las especialistas académicas, ¿correcto? Acá está, especialistas de programación, especialistas académicas, ¿correcto? Se les agrega a ellos porque ellos son los que matriculan o apoyan en el proceso de matrícula. ¿Qué módulos utilizan? El módulo de registros académicos, ¿correcto? Que es un módulo para matricular, programar cursos. El módulo ¿no? académico, no, registro académico, MORA. El módulo de ficha escalafonaria para establecer, en este caso, si el docente que se va a asignar, pues se le debe dar carga completa, de acuerdo al perfil de la asignatura, cumple con las expectativas, se le asigna, y el módulo de trámite documentario, que establece la aprobación de ciertos documentos, como por ejemplo el programa académico, ¿correcto? Como ustedes pueden ver, tiene instructivo de trabajo, ¿correcto? Estos instructivos de trabajos establecen los pasos o secuencias que se debe seguir para poder hacer la aprobación del cronograma académico, para poder hacer la proyección de estudiantes que van a ser matriculados, ¿no? Las funciones que tienen los especialistas, etcétera. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hace en este caso, ¿no? Esta operación. Hasta ahí creo que quedó claro. Si tuvieran dudas, por favor, porque vamos a pasar a otro tema. Entonces, si hasta ahí quedó claro, por favor, entonces ustedes van a trabajar durante la próxima semana. Ustedes van a trabajar, pues, o ya durante estos días, porque el día martes tenemos clases, deben ir trabajando una ficha de procesos. Quiere decir que ustedes van a seleccionar ya sea un cliente que tienen o de repente alguna empresa donde ustedes trabajan, prestan labores para poder establecer al menos ¿no? unas 3 fichas de trabajo, ¿correcto? O fichas de procesos. De tal manera que ustedes vayan viendo cómo es importante esta ficha de proceso. Vuelvo a decir, luego de la ficha de proceso, lo que se hace es hacer los diagramas de procesos para poder tener una idea clara de cómo va a funcionar el sistema de información, ¿correcto? Ya que el diagrama de procesos establece cuándo se regresa ¿no? la actividad, cuándo es no, cuándo es sí, ¿no? Cuándo es recurrente, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá tenemos, ¿correcto? Tenemos acá que es importante la arquitectura de procesos a fin de lograr los objetivos del negocio. ¿Cuál es el objetivo de una organización? Es lograr que su información pues sea confidencial, ¿correcto? Por eso que se parte también de documentos normativos, ¿no? Que su información esté integrada, ¿correcto? Entonces, esté integrada, ¿qué cosa? A las diversas unidades operativas, ¿correcto? Sea íntegra, ¿correcto? Sea veraz, ¿no? Entonces, y esté disponible las 24 horas del día, en todo momento, para que ayude a tomar las decisiones, ¿no? Entonces, el objetivo de negocio de toda empresa se basa, ¿qué cosa? Se basa en que tenga la información, ¿no? Siempre disponible, confidencial y íntegra, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el valor de la información? ¿No? ¿Qué valor tiene para usted proteger la información? ¿Tiene algún valor proteger la información? ¿Qué dicen ustedes? ¿Representa algún valor la protección de la información?
¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendrá algún valor, no? ¿Proteger la información? Sí, es muy importante. Claro que es muy importante, ¿no, Destre? Entonces, ¿por qué es muy importante? No les escucho yo, ¿no? Entonces, si alguien quiere opinar, acá, ¿correcto? Entonces, recuerden que esta es una clase, ¿no? No es una conferencia, es una clase, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué tiene un valor muy importante? ¿Por qué es importante? Porque recuerden que la información prácticamente es, ¿no? Es lo que la empresa hace. Si la información no está protegida, pues prácticamente la empresa va a ser vulnerada, ¿correcto? Va a ser vulnerada y va a poder de repente, inclusive, ¿no? En este caso, tener pérdidas económicas. Todo hoy en día se basa en la información. Imagínate a ti que te sustrajeran tu información de tus tarjetas de crédito, que obtengan tus claves. ¿Qué significaría eso? Significaría que tú pierdas prácticamente tus ahorros o tus depósitos que te han realizado por tus haberes realizados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es importante, ¿no? La protección de la información. El valor que tiene la protección de la información es muy importante dentro de las organizaciones, ya que hoy en día todas las organizaciones desde los tiempos antiguos hasta hoy trabajan con información, información de producción, información de ventas, información del recurso humano, ¿no? ¿Te imaginas, ¿no? Perder la información del recurso, de los días laborados de un trabajador, ¿no? ¿Qué significaría? Que la empresa tenga que pagar pues a ciegas y de repente el trabajador no hizo esas labores, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaría si un día perdería la información su empresa? ¿Mm? ¿Qué pasaría si su empresa perdiera la información? Tienes un sistema y simplemente pues no tienes backup, te jalaron la información, ¿tú crees que podría seguir subsistiendo en el mercado? Quizás sí, quizás no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si te sustrajeran información, prácticamente, pues tendrías un grave problema, ¿correcto? Entonces, terminaría de existir, claro, terminaría de existir. Imagínate, vamos a imaginar una universidad, ¿no? Está en el proceso de matrícula y le sustraen sus planes de estudio del sistema. ¿Ustedes creen que algún alumno se va a poder matricular online? ¿O ustedes creen que las secretarias van a poder matricular en el sistema? No, porque el proceso de matrículas parte de la programación académica basada en los planes de estudios. Si un plan de estudios no está ingresado en el sistema, pues no se va a generar un semestre académico. Y si no se genera un semestre académico, no se generan matrículas. Ahora imagínate, te roban o te sustraen o te hackean tus planes de estudio del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer que tú no puedas realizar ese proceso, ¿correcto? Imagínate, en una municipalidad, ¿correcto? Te sustraen de repente, ¿no? Las plantillas para poder realizar los pagos de arbitrios. ¿Qué va a pasar? Que esta empresa, que esta municipalidad no va a poder recaudar en este momento, ¿no? Que estamos haciendo todo online, no va a poder recaudar fondos por pago de arbitrios, ¿no? Entonces, por eso que es importante, ¿no? La información dentro de una empresa, ¿no? Entonces, si no solamente radica en que pierda esos planes de estudio, sino que que el alumno no se puede matricular. ¿Qué ocasiona eso? Pérdida de alumnos, ¿no? Ocasiona malestar en los estudiantes, desprestigio para la universidad. Oye, mira, la universidad tal, lo hackearon, ¿no? Lo tumbaron su plan de estudios y prácticamente no hubo matrículas 3 semanas hasta que puedan ingresar nuevamente los planes de estudios,
Y peor, si los planes de estudios pues no estuvieron de repente en un backup, ni siquiera lo pudieron restaurar, ¿correcto? Entonces son cosas o detalles que tenemos que tener siempre, ¿no?, a la mano. Por eso siempre tenemos que tener nuestro backup para poder hacer las restauraciones en caso que existan daños colaterales con respecto a la información. Entonces, ¿qué pasaría si no pudiera acceder usted a su información? ¿Correcto? ¿Qué pasaría si, no? Si es que a mí, pues, me hackean mis claves y me las cambian. Me voy a alocar, ¿correcto? Entonces me voy a alocar porque no voy a poder ingresar notas, ¿no? Entonces, o de repente no voy a poder realizar ciertos procesos, ¿no? Si el personal no autorizado modifica, ¿no?, en este caso la información, ¿qué pasaría? Por eso es importante la ficha de procesos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si no hay una ficha de proceso, pues lo que va a haber es sustracción de la información, ¿correcto? Va a haber sustracción de la información o va a haber de repente manipulación de la información, que también es grave, ¿correcto? A veces hablamos de la sustracción de la información, pero no nos dedicamos a hablar de la manipulación de la información, ¿no? Entonces, yo he visto como auditor innumerables casos. Por ejemplo, anteriormente la municipalidad pues ponía las multas a los carros porque se habían pasado la luz roja o por ciertos de repente infracciones viales, ¿correcto? Entonces, y muchas veces sus multas eran pues de 7.000, 5.000 acumuladas, y a veces el encargado del sistema, pues como no había un proceso bien definido, simplemente él manejaba el sistema, ¿no? Ya arreglaba directamente, ¿no?, con el infractor, ya tenían, ¿no?, tenían su conocido quien lo iba a agarrar, le pagaban cierta cantidad, esta tiene 7.500 de infracción, dame 2.000 nada más. Al día siguiente aparecía en blanco. ¿Por qué surge eso? Porque existe personal no autorizado para realizar la modificación. ¿Y por qué se da eso? Porque no existe una arquitectura de procesos que ayude a que el sistema de información fluya de manera correcta. Entonces, si no logramos nosotros tener esto, pues nuestro sistema de seguridad de la información va a seguir siendo vulnerable, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, es importante, ¿no?, entonces, establecer la ficha de procesos para identificar los responsables, ¿correcto?, que tienen acceso a esa información. Un día, ¿no?, me tocó trabajar hace unos 5 años y estuve como 6 años en un cargo, ¿no?, en donde llegué a una unidad operativa que luego se convirtió en una división, ¿correcto? Entonces, y el esquema de trabajo que se tenía ahí era pues que todos tenían un solo usuario y contraseña, eran 10 personas, y las 10 personas realizaban pues lo mismo, o sea, utilizaban un mismo módulo informático, utilizaban, y todos hacían de todo, ¿correcto? Todos hacían de todo, de tal manera que cuando se hacía la indagación, quién hizo eso y por qué lo hizo, ¿no?, si no estaba de repente autorizado de acuerdo a los documentos normativos, entonces nadie decía nada, ¿no? Entonces nadie decía nada. Entonces lo que hicimos, el primer trabajo que hicimos como jefe en esa área, era establecer procesos, ¿no?, lo que llamamos roles también algunos. Establecimos los roles, quiénes iban a ser encargados de qué actividad, y en base a eso fuimos al área de sistemas y dijimos, mira, estas personas deben tener solamente esta función en el sistema, no deben tener más opción, ¿no? Entonces, si usted le da carta libre, pues usted está siendo cómplice del fraude que están haciendo en la organización, ¿no? Entonces pusimos contra la pared al área de sistemas y el área de sistemas tuvo que hacer las restricciones correspondientes y establecerles un perfil de usuario, ¿correcto?
Eso lo vamos a ver también más adelante, los perfiles, todo lo que habla ya prácticamente de la norma ISO 27000, ¿correcto? Porque el sistema de gestión de seguridad de la información se basa en la ISO 27000, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, eso lo vamos a ver más adelante, pero estoy haciendo un paréntesis para, ¿no?, indicarles la experiencia que tuve. Entonces, tuvimos que ponerle contra la pared al área de sistemas para ver, ¿no?, entonces, cuál era el detalle. ¿Por qué se hacía esto? ¿No? Entonces, porque había mucha vulnerabilidad, había mucha facilidad de que los usuarios cambien la información. Por ejemplo, el profesor te desaprobaba, ¿no? Pero en cierta área, prácticamente el alumno aprobaba. ¿Cuánto arreglaba? No lo sabemos, ¿correcto? Entonces detectamos muchos casos así, ¿correcto? Y al final, pues, se fue arreglando y se fue prácticamente sincerando este sistema de información, ¿correcto? Entonces, sin embargo, ¿no? O sea, el profesor a veces llegaba, era curioso, porque el profesor llegaba al curso y de vuelta le tocaba, ¿no? Por ejemplo, supongamos, Administración 1, le había jalado al alumno. Y luego le tocaba dictar Administración 2. Le decía, ¿tú estás acá? Fíjate, está aprobado, decía el profesor. Y a veces el profesor reclamaba, ¿no? O sea, hacía su reclamo, ¿no? Y con justa razón. Y entonces ahí detectábamos que había, ¿no? Que había manipulación, ¿no? A veces por eso digo, nos ocupamos tanto, ¿no?, del tema de la vulnerabilidad, pero también existen amenazas internas, que lo vamos a ver la próxima clase, ¿correcto? Entonces, todo giro de negocio se quedará en nada, se deberían limitar funciones y procesos a los informáticos que sean responsables del manejo de los sistemas de información a fin de prevenir riesgos y amenazas. Así es, Ruth, ¿correcto? Entonces, se deberían establecer, ¿qué cosa? Delimitar, no tanto delimitar, sino se deberían establecer los roles, ¿no?, para definir los perfiles de accesos, de accesos que deben tener de acuerdo a sus funciones. Eso sería lo correcto, ¿no? Entonces yo identifico, soy jefe de una unidad operativa, pues no todos van a tener el mismo acceso, ¿correcto? Entonces, no todos pueden tener el mismo acceso, tengo que definir los roles que va a hacer cada uno de ellos. Uno revisará y lo pasará al otro para que lo registre. Entonces el otro registrará, pero los dos no pueden registrar porque de lo contrario, pues no sabemos quién de los dos va a hacer, ¿no?, las opciones. En todo caso, si registran los dos, registrarán cada uno con sus propios accesos. De tal manera que si hay un mal registro, pues queda grabado en la bitácora para, al finalizar, poder abrir un proceso administrativo, ¿correcto? Para poder abrir un proceso administrativo. Entonces, eso va a ayudar, ¿qué cosa? A definir o a identificar las dificultades que existen, ¿no? Entonces, ¿te imaginas que la competencia pues tenga acceso a tu información? ¿No? Si la competencia tiene acceso a tu información, pues sería también un caos, sería, ¿no?, grave, ¿correcto? Entonces sería grave. El 94% de las empresas cerrarían a los 2 años de una pérdida severa de la información en su sistema. Si sucedería, ¿no?, que hubiera todos estos detalles que estamos hablando, pues en cabo de 2 años creo que la empresa cerraría, dice, ¿no?, un estudio realizado por la Universidad de Texas, ¿no?, dice que el 94% de las empresas cerraría. El 70% no sobreviviría a más de 4 días sin sus datos, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, es importante prestarle valor a la información, ¿correcto? Es importante prestarle el valor correspondiente a la información. Muy bien, vamos acá. Acá tenemos también, ¿no?, la información es un valor estratégico de las empresas cuya pérdida tiene diferentes causas, ¿correcto? Entonces, el Instituto de Seguridad de la Computación, ¿no?, dice que la información es un valor estratégico en las empresas cuya pérdida tiene diferentes causas. 55% error humano, 20% problemas técnicos, 19% empleados por lucro o disgustados y 6% virus y ataques externos. ¿Dónde está el mayor problema de la información en las organizaciones? ¿Dónde? En el error humano, ¿correcto? ¿Y a qué se debe esto? A que muchas veces el área de sistemas implementa los sistemas,
pero no realiza las capacitaciones adecuadas, o en todo caso, no hace las validaciones respectivas, de tal manera que el sistema permite ingresar datos de repente que no deberían haberse ingresado, ¿correcto? Y como el usuario no sabe muy bien, pues simplemente lo registra, ¿no? Y ocasiona problemas. Entonces, el 50%, perdón, el 55% corresponde a errores humanos, ¿correcto? Entonces, 20% a problemas técnicos no validados, ¿no? Entonces, que no se han tomado en cuenta, 19% a los empleados disgustados o por lucro, ¿no? Ah, ya, muy bien, tú quieres que yo, no has aprobado, ya pásame 200 soles, yo te voy a aprobar acá desde el sistema. Listo, te pruebo, ¿no? Empleados por lucro. Disgustados, aquellos que quieren hacer daño a la organización porque no están dentro del trabajo. ¿Y por qué sucede eso? Porque no hay una política de seguridad de los sistemas de información con respecto al trabajador. Eso también lo vamos a hablar, ¿no? Más adelante en las clases anteriores. Entonces, eso sucede porque no hay una política de seguridad de la información con respecto al trabajador, ¿correcto? Existen los empleados disgustados y que comienzan de repente a manipular los sistemas de tal manera que ocasionan pues pérdida o ocasionan de repente desprestigio para la empresa, ¿correcto? Y el 6% pues es virus y ataques, o sea, no es relativamente poco los ataques que se han configurado según el Instituto, ¿no?, de Seguridad de la Computación, ¿correcto? Según el Instituto de la Seguridad de la Computación, pues son pocos, ¿no? Entonces, hay una frase que habla Warner, ¿no? Dice que se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Entonces, las empresas que no dedican, pues, a prestarle atención a su información, pues van a terminar prácticamente arruinados, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros, como ingenieros, ¿no?, como especialistas en TI, pues indiquemos a las empresas la importancia de tener una información segura, una información estable. De lo contrario, pues vamos a perder, ¿no?, el prestigio que hemos ganado en tantos años de trabajo, ¿correcto? Todo giro de negocio quedaría en nada. Muy bien, a ver, dice, ¿no? A fin de prevenir riesgos y amenazas, cada función de los trabajadores también en actualización de software y hardware. A veces los gerentes no habilitan el presupuesto, es una limitante. Es cierto, ¿correcto? Por eso que el sistema de seguridad de la información se hace en base a qué cosa, en base, ¿no?, a las aprobaciones que hace el gerente. Un sistema de gestión de seguridad de la información no es como un sistema de información. Un sistema de gestión de la seguridad de la información no es el que cubre todos los procesos y sistemas de la empresa, incluyendo, ¿no?, la arquitectura tecnológica que sostiene los sistemas de información. Eso ya lo hemos hablado en la clase anterior, ¿correcto? Muy bien. Entonces, no pensemos que el sistema de seguridad de la información es un sistema más, no. Es un sistema prácticamente que abarca o cubre todos los sistemas que tiene la empresa, ¿no?, incluyendo la arquitectura tecnológica y los procesos. Muy bien. Vamos acá, vulnerabilidades, ¿correcto? Entonces, la vulnerabilidad. De acuerdo a Chris, ¿no?, Heine dice que es el experto en descubrir fallos de la ingeniería social. Uno de los mayores peligros para la fuga de informaciones es el hecho de que las personas estén programadas para ayudar a los demás, ya que en general quieren confiar en las personas. ¿Cómo se mete, cómo los hackers prácticamente ingresan a tu información? Porque a veces, pues, preguntan, ¿no?, ¿cuál es tu servidor? ¿Qué tipo de servidor tienes? Y a veces los empleados, ¿no?, nos gusta conversar, somos personas sociables y nos gusta expresarnos. Y comenzamos a contar cuáles son, ¿no?, cómo está distribuido mi arquitectura tecnológica, ¿no? Entonces, ¿qué firewall tengo? Entonces, ¿no?, comienzo a contar detalles de cómo está mi protocolo de red, ¿no? Entonces, de tal manera que pueden ingresar fácilmente a nuestra red, ¿no?
Entonces, otro detalle es también, correcto, cómo está estructurado mi sistema de información, ¿no? Cuáles son mis ventanas, qué opciones realizo para registrar, antes de guardar, qué haces, ¿no? Entonces, según este experto, Chris Heiner, él dice que no, que la mayoría de fallos o la mayoría de vulnerabilidades de la información se hace, ¿por qué? Porque estos, a través de una ingeniería social, lo que hacen es preguntar a las personas, ir sacando información, de tal manera que tienen información, tienen datos, comienzan ya a ir navegando por tu información. Por ejemplo, alguien te dice, ¿no? ¿Cuál es tu, este, tu red de tu casa? ¿Cuál es tu Wi-Fi? Ah, mi Wi-Fi es Andrés Epifanía. Entonces yo ya le di mi Wi-Fi, ¿no? O de repente ya no es Andrés Epifanía, mi Wi-Fi es eh, supongamos, es de repente Ancash 2021, ¿no? No lo vas a ver, pero si yo le doy, entonces ya sabe cómo atacarme, cómo ingresar, y porque ya tiene un dato, ¿no? De reconocer mi red. Entonces, a partir de ahí comienza, ¿qué cosa? A buscar las opciones cómo ingresar a mi red y cómo sustraer información desde mi laptop o desde mis equipos móviles, ¿correcto? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Acerca de los datos que estamos proporcionando, ya sea en una empresa o sea de nuestro hogar. Porque hoy en día no solamente es, ¿no? Hoy en día, con esto del comercio electrónico, con esto de la banca móvil, prácticamente no se están, existen muchos fraudes o muchas vulnerabilidades de la información para sustraer, ¿no? Los dineros, ¿correcto? Entonces, hay que evitar estar aceptando de repente suscripciones de páginas acá, suscríbete acá, te has ganado, ¿no? Una lacto, te has ganado te has ganado un equipo móvil de última generación, ¿no? Llena el siguiente formato, ¿no? Entonces, tienes que depositar $1 y por $1 te vamos a enviar tu equipo, ¿no? Entonces, si ustedes a veces se emocionan, ay, me van a dar un A50, me van a dar el celular de repente, un iPhone, ¿no? Entonces comenzamos a llenar y comenzamos a poner nuestra clave o nuestros dígitos de nuestra tarjeta. Al día siguiente, no hay plata, ¿no? No hay plata. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Con respecto a nuestra información. Hoy en día estamos más, ¿no? Hoy en día, debido a esta pandemia, también han crecido, ¿no? Los delitos informáticos, ¿no? Han aumentado los delitos informáticos, ¿no? Entonces, y vuelvo a decir, ¿no? Entonces, es preferible, pues, no dar nuestro nombre de Wi-Fi, ¿correcto? Nuestra red. De lo contrario, pues vamos a ser más fáciles, susceptibles a esta vulnerabilidad, ¿correcto? Es difícil que se metan a tus datos a partir de tu dato de tu móvil, ¿correcto? Pero sí es más fácil que cuando tú estés conectado a tu Wi-Fi, pues ingresen a través de ahí, ¿correcto? Entonces es mucho más fácil. Entonces hay que tener un poco de cuidado con la información que estamos brindando, ¿correcto? Es de mucha importancia eso, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Ahora sí, ¿por qué tener un sistema de gestión de seguridad de información? ¿Por qué creen que se debe tener un sistema de gestión de la seguridad de la información? ¿Por qué las organizaciones deben tener un sistema de gestión de la seguridad de la información? ¿No? Porque la información es importante, ¿no? Porque es importante que nosotros pues tengamos que velar, ¿no? Con este activo que es, ¿no? Prácticamente la razón de ser de la empresa. Entonces, de lo contrario, pues vuelvo a decir, la empresa que no tiene un sistema de gestión de seguridad de la información, prácticamente no va a tener políticas o normas que ayuden a mejorar su proceso de seguridad. Y si no mejora su proceso de seguridad, va a ser vulnerable a los ataques, tanto a los ataques internos como a los ataques externos. Y de cierta manera, pues va a terminar
en bancarrota en algún momento. Si yo no tengo un sistema de gestión de seguridad de la información, pues mis propios trabajadores o empleados pues pueden comenzar a quebrarme o pueden comenzar de repente a sustraer cosas de mi propia empresa, de tal manera que al cabo de un par de años pues voy a dejar de existir. Y mi empleado va a terminar formando una empresa similar a la que yo tuve. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, es importante tener un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿A qué tipo de empresas aplica un sistema de gestión de la seguridad de la información? A veces tenemos en la mente que solo aplica a grandes empresas, ¿correcto? Pero no es así. También aplica a medianas empresas, ¿correcto? También aplica a medianas empresas que de cierta manera tienen que controlar sus procesos, ¿no? A fin de no tener sustracciones que le ayuden, ¿no? O que lo lleven a la quiebra, ¿no? En ese sentido, es importante tener ese detalle, que no solamente cubre o es importante tener a las grandes empresas, también aplica para las pequeñas y medianas empresas, ¿correcto? Sobre todo para las medianas, ¿no? Entonces, es caro tener un sistema de gestión de seguridad de la información, relativamente, ¿no? ¿Y de qué depende su costo? Va a depender del tamaño de información que manejas. Si manejas bastante información, pues el valor va a ser mayor, porque vas a tener que hacer mayores controles. Si la información que manejas es menor, pues no va a ser tan caro. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del volumen de información que tú manejas, va a depender mucho de la arquitectura tecnológica que tú tienes o necesitas tener, ¿correcto? Para asegurar que la información sea confidencial, íntegra y disponible, ¿correcto? Entonces, muy bien. Vamos entonces acá. Un sistema, el sistema de gestión, dice, es un sistema para establecer políticas y objetivos, de tal manera que se puedan cumplir. Estos últimos son usados por las organizaciones para diseñar sus políticas y para poner estas en funcionamiento a través de objetivos. Para ello se basa en estructuras organizacionales, procesos sistémicos y recursos asociados, metodología de evaluación y medida, revisión de procesos para asegurar los problemas sean corregidos y las oportunidades para mejorarlas sean reconocidas o implementadas cuando sea necesario. Entonces, ¿qué hace el sistema de gestión? El sistema de gestión lo que hace, estimados jóvenes, es establecer las políticas. ¿Qué son las políticas? Las políticas son los reglamentos, ¿no? Los instructivos, todo aquel que regula la actividad que realizan los empleados. Imagínate si nosotros no tuviéramos leyes, ¿no? Imagínate si no tuviéramos la ley civil, la ley no entonces, imagínate si no tuviéramos ese tipo de leyes. Todo el mundo mataría, todo el mundo robaría, ¿correcto? Pero existen leyes en el Perú y en todo el mundo. Leyes que nos habilitan nuestros derechos, pero también, ¿qué cosa? Nos restringen o nos llevan a cumplir ciertos deberes, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, las empresas que no tienen políticas no tienen leyes. Y si no tienen leyes, no tienen normas, no tienen reglamentos instructivos, no van a poder gestionar de manera adecuada sus actividades. ¿Correcto? Entonces, por eso que existe en la mayoría de trabajos el reglamento interno de trabajo, que establece el horario de los empleados. ¿Correcto? No todos los horarios en las empresas son los mismos. Van a cambiar y van a estar definidos en un reglamento interno de trabajo. Porque sobre ese mismo reglamento interno de trabajo es que se establecen las sanciones. Una empresa que no tiene reglamento interno de trabajo difícilmente va a poder sancionar a su personal. ¿Correcto? Una empresa que no tiene un reglamento, ya sea de trabajo, en donde ha colocado un capítulo sobre la seguridad de la información, ¿no? O el rol que se tiene que tener en los sistemas de información,
pues difícilmente va a poder sancionar a una persona que de repente manipuló el sistema, porque no va a tener una base política para poder regular la sanción. Entonces, en ese sentido, pues es importante establecer las políticas que tienen que tener, ¿no?, las organizaciones. ¿Correcto? Muy bien. El sistema de seguridad de la información, ¿no? Es una forma sistémica de administrar la información sensible de una institución o empresa para que permanezca segura. Abarca a las personas, los procesos y las tecnologías de información. ¿Qué abarca? Entonces, un sistema de gestión de seguridad de la información no solamente abarca a los sistemas de información, abarca ¿qué cosa? Personas, ¿correcto? ¿Qué personas? Las que utilizan los sistemas de información. ¿Qué más abarca? Procesos, ¿correcto? ¿Qué procesos? ¿No? Los procesos que están definidos en el reglamento de organización y funciones y que a partir de ahí se hacen la ficha de procesos. Y si quiero, también hago los diagramas de procesos, ¿correcto? ¿Qué más? Las tecnologías de la información, que acá tiene que ver, ¿no?, con la parte del hardware y la parte del software, ¿correcto? Que tiene que ver con la parte del hardware y la parte del software, ¿correcto? Entonces, que tiene que ver, en otras palabras, con la arquitectura tecnológica y la arquitectura de los sistemas de información, ¿correcto? Entonces, tiene que ver con ambos detalles, acción, ¿no?, del sistema de seguridad de la información. Entonces, un sistema de seguridad de la información, pues tiene que ver con estos detalles que estamos mencionando, ¿correcto? ¿Con qué fin? Con el fin de que la información esté segura, íntegra y pueda ser administrada por cada elemento de manera efectiva, ¿correcto? Entonces, ese es el detalle del sistema de seguridad de la información, ¿correcto? ¿Qué más tenemos acá? La importancia del gobierno de TI. Yo le decía que no era lo mismo gobierno de TI que dirección de TI. Un gobierno de TI está, en este caso, ¿no?, está estructurado, ¿no?, por una persona que conoce los procesos de la institución o de la empresa y que trabaja de la mano con el director de TI. Ambos forman un equipo de trabajo, ¿no? La persona encargada no necesariamente tiene que ser un ingeniero de sistemas, puede ser un administrador o puede ser de repente un profesional destacado en la empresa que conozca acerca de procesos, ¿no? Entonces, y a partir de los procesos, pues pueda establecer requerimientos a la dirección de TI para que pueda aplicar, en este caso, ¿no?, los procesos de manera segura. Entonces, el propósito del gobierno de TI es asegurar que el desempeño de las tecnologías de información cumplan los siguientes objetivos. Alineamiento de las tecnologías de información con los objetivos de negocio. Se tiene que asegurar esta unidad operativa, ¿no?, conformada por un director de TI y conformado por un representante del gobierno de TI de la empresa, pues tienen que hacer que todas las tecnologías ayuden a lograr los objetivos del negocio, ¿correcto? Uso de la tecnología de la información para aprovechar las oportunidades y maximizar los beneficios. Entonces, este gobierno de TI o encargado del gobierno de TI tiene que ayudar a que las tecnologías sean aprovechadas de tal manera que los beneficios sean mayores a los que se obtiene sin tecnologías, ¿correcto? Muy bien. Uso responsable de los recursos tecnológicos de la información. Tiene que establecer la responsabilidad de los que usan la tecnología de la información, ¿correcto? Adecuada administración de los riesgos de tecnología de información. Tiene que establecerse el área de TI a través, ¿no?, de las personas encargadas o de los coordinadores. Tiene que establecer, ¿no?, los riesgos de la tecnología de la información. Los procesos de TI generan reportes, en este caso, generan reportes, ¿no? Generan reportes que permiten medir el desempeño, riesgos controlados y aceptados.
recursos consumidos, estos reportes confirmarán si la estrategia está siendo desarrollada de manera más apropiada o brindarán indicaciones que la estrategia necesita ser redireccionada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos claros con respecto a la importancia del gobierno de TI. Bien. Acá tenemos, ¿no? El diario oficial del peruano, ¿no? Que en el año 2016, pues establece la aprobación de la norma técnica el uso obligatorio de la norma técnica peruana de la ISO 27001-2014, tecnología de la información técnica de seguridad de sistemas de gestión de la seguridad de información para, ¿no?, las entidades gubernamentales. ¿Correcto? Entonces, establece como una parte importante y vinculante dentro de las organizaciones del Estado. Mi pregunta es, ¿cuántas organizaciones del Estado han logrado implementar, ¿no?, su sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Cuántas realmente pues han logrado implementar su sistema de seguridad de la información? Pocas. ¿Correcto? Pocas. Y ni siquiera lo han hecho de manera eficiente. Si la Contraloría realmente se interesaría y revisaría ese sistema de gestión de seguridad de la información, pues no está basado en la ISO 27001. Simplemente está basado en un marco de trabajo del consultor o del área de TI, pues que simplemente no han establecido ciertas pautas y no lo han determinado de manera correcta, ¿no? De tal manera que sigue viendo pérdidas con respecto a las adquisiciones de equipos, ¿correcto? Sigue viendo pérdidas en la adquisición de equipos, sigue viendo pérdidas en la inversión tecnológica que hacen, ¿no? Y los fallos de las organizaciones. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Muy bien, jóvenes, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Los sistemas, a ver qué hablan de los sistemas. Los sistemas, sí, son pocos los sistemas de DESTRE, ¿no? Entonces, existen diversos tipos de sistemas, ¿correcto? Existen diversos tipos de sistemas. Estos sistemas prácticamente, ¿no? Establecen ciertas pautas o ciertas normas, ¿no? De que tienen que tener, vuelvo a decir, es importante. A ver, ¿qué dice? Los sistemas por lo general en el Perú son caros y las empresas no quieren invertir. Depende, ¿no? Depende, no son tan caros. Depende de cómo tú hagas tu contrato. Ahora, depende también de lo que te piden. Hay sistemas que son pequeños, ¿no? Y que cubren ciertas actividades, pues no va a costar lo mismo que cuesta un sistema para una municipalidad. Entonces va a depender mucho, ¿no? Ahora también tú tienes que cobrar en base a tus conocimientos, a tu esfuerzo, ¿no? Entonces, ahora, si las empresas no quieren invertir, es un tema ya pues propio de las empresas, ¿no? Es un tema ya más propio, más específico de ellos, ¿no? En este caso, que se tiene que establecer. Muy bien. Sí, puede ser caro relativamente. Requisitos específicos para contar con un sistema de gestión de seguridad de la información. Sí, hay requisitos específicos para poder implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿no? Uno, debe ver la aprobación de la alta dirección, que es la aprobación y el compromiso de la alta dirección. ¿Por qué? Porque ustedes se habrán podido dar cuenta que un sistema de gestión de seguridad de la información parte, ¿no?, de políticas. Entonces, quiere decir que la empresa que no tiene políticas establecidas tiene que replantear sus políticas, ¿no?, a través de reglamentos, normas, instructivos, etcétera. ¿Correcto? De lo contrario, pues no vas a poder implementar un sistema de seguridad de la información. Una empresa
que no quiera tener políticas, reglamentos de trabajo, reglamentos de procesos, prácticamente es imposible implementar sistemas de seguridad de la información, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vuelvo a decir que va a partir siempre, ¿no?, de la voluntad de la alta gerencia, ¿correcto? Luego de que tenga la alta gerencia la aprobación, entonces ya viene lo demás por añadidura, ¿correcto? Se evaluará los procesos, si están acorde los reglamentos, luego de evaluarse los procesos, si es que no están acorde, una de dos, o cambian de actividades las unidades operativas, o simplemente se actualiza el reglamento en base a las actividades que realizan las unidades operativas. Cuando yo digo unidades operativas, vuelvo a repetir, ¿no?, que yo me refiero a áreas, departamentos, divisiones, oficinas, etcétera. ¿Correcto? Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, estimada Ruth, ¿no? Entonces, con respecto, ¿no?, a los requisitos que deben existir, ¿no? Más que obtener sistemas de información o tener arquitectura tecnológica, una empresa que quiere implementar seguridad de la información tiene que partir de la voluntad y el compromiso de la alta dirección. Porque recuerden que vamos a revisar políticas y las políticas vienen a ser los reglamentos, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo demora en encontrar o implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información? Depende de la cantidad de trabajadores que tenga la organización, depende de la cantidad de procesos que vas a mirar, ¿correcto? Si es una organización grande, pues te puede tomar 6 meses, 8 meses, dependiendo también del equipo de trabajo que cuentes, ¿correcto? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, para hacer un sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿no?, en la región, pues la región tiene 54 unidades ejecutoras. Esas unidades ejecutoras tienen unidades operativas. Por lo tanto, el tiempo que me va a tomar va a ser entre 7 meses a 10 meses, ¿no? Y ahí voy a tener que tener un equipo de trabajo. No lo puedo hacer yo solo, ¿correcto? Tengo que tener un equipo de trabajo. Por eso digo, depende, ¿no?, de la magnitud en la que están las empresas, ¿correcto? Muy bien, listo. Creo que las empresas adecuan políticas de otras empresas con similar operatividad con la finalidad de minimizar gastos. Yo creo, mi estimado Ricardo, que las empresas lo que hacen es copiar y pegar, ¿no?, políticas de otras empresas porque no logran tener una conciencia de la importancia de establecer sus propios reglamentos, ¿correcto? Entonces, no están realmente pues enfocados al objetivo de su negocio. Simplemente están enfocados a querer ganar dinero, ¿no? Y no de repente a posesionarse en el mercado a través, ¿no?, de construir las bases dentro de la organización. Entonces, eso es lo que yo creo, estimado Ricardo. Entonces, no tanto por minimizar gastos, sino porque de repente, por desconocimiento, porque simplemente pues les parece complicado, ¿no? Y ya pues no lo hacen y dicen, no lo hago porque tampoco no me beneficia, o ven así. Y después al final tienen pérdidas, ¿no? En la organización ¿quién sería el mejor indicado para liderar el proyecto de implementación de un sistema de gestión de información? De hecho, que no puede ser el gerente, descartado. ¿Por qué el gerente tiene que estar descartado, ingeniero? Porque el gerente no puede ser juez y parte. Recuerden que en un sistema de gestión de seguridad de la información vas a evaluar procesos. Y uno de los procesos que vas a evaluar son los procesos del gerente. ¿Correcto? Por lo tanto, el gerente está descartado para ser miembro o líder del sistema de gestión de la seguridad de la información. Entonces, ¿quién estaría, no? ¿Quién sería el indicado? Para mí el indicado debe ser aquel trabajador comprometido o el empleado comprometido con la empresa
aquel que conoce los procedimientos no solamente de su unidad operativa, sino de todas las unidades operativas que tiene, en este caso, la organización. ¿Correcto? Entonces, esa sería la persona indicada. Yo sí considero que la persona que sea el líder del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Tiene que ser la persona que conozca los procesos de las diversas unidades operativas. ¿Correcto? Entonces, no necesaria, no, y no, vuelvo a decir, no debe ser el gerente. ¿Correcto? Puede ser de repente un exgerente. Sí, uno que haya sido exgerente, ¿no? Entonces, que de repente ya dejó de ser gerente. ¿Hay empresas que actualmente en el mercado cuentan con sistemas de gestión de seguridad de la información? Sí hay empresas, ¿no? Sí, el Perú es una de las empresas que cuenta con un sistema de gestión de seguridad de la información. La mayoría de mineras cuentan con sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿no? Las universidades también cuentan con su sistema de gestión de la seguridad de la información. Entonces, los gobiernos regionales no creo que cuenten con sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿no? Simplemente han hecho, pues, algunas cositas por ahí para poder decir si tenemos un sistema de gestión de la seguridad de la información. Pero en realidad, pues, de acuerdo a esta norma del peruano, no cumplen con ese proceso, ¿correcto? Entonces nosotros, al terminar el curso, vamos a tener un plan, un proyecto, ¿no? De todo un esquema de aplicación de, en este caso, de un sistema de gestión de seguridad de la información. Por eso les digo que es importante que ustedes no trabajen la ficha de procesos, al menos de una empresa al cual ustedes elaboran, o quizás de un cliente a quien le brindan servicio. De tal manera que vamos ejercitándonos, ¿correcto? Entonces, con el transcurrir de los días del desarrollo del curso, pues vamos a ir mostrando nosotros estas ventajas y vamos a ir nosotros indicando, ¿no?, actividades que deberían ir cumpliendo ustedes, ¿correcto? Para poder armar nuestro proyecto de sistema de gestión de la seguridad de la información. Muy bien. La ISO 27001 es el marco para lograr un buen sistema de gestión de seguridad de la información. La ISO 27001 es la norma técnica que sustenta al sistema de gestión de la seguridad de la información. Quiere decir que si no hay norma técnica, pues no hay sistema de gestión de la seguridad de la información. El resto simplemente es, ¿no?, una mentira, ¿correcto? Entonces, el resto, es decir, tengo sistemas de seguridad de la información, pero no lo he establecido en base a ISO, es una mentira. Es lo que han hecho los gobiernos regionales, municipales, ¿no? Según dicen que tienen un sistema de gestión de seguridad de la información, porque simplemente tienen ciertos procesos que han hecho inventario y dicen que tienen su sistema, pero no lo han hecho basado en la norma ISO, ¿correcto? Para tener basado en la norma ISO tiene que haberse cumplido todos los objetivos de control que tiene la norma ISO, que eso lo vamos a hablar también más adelante, los objetivos de control que tiene la norma ISO y que tiene que ver con las políticas, que tiene que ver con los procesos, ¿correcto? Entonces, con las formas que estamos hablando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? No se queden con sus dudas. Es importante que ustedes despejen las dudas. Muy bien. Entonces, a ver, vamos preguntando. ¿Ya? Vamos preguntando entonces. Vamos preguntando acá. Vamos a ir preguntando preguntamos en este caso a Joyce. Joyce de la Cruz Jara. ¿Correcto? Joyce, ¿en qué empresa o rubro te desarrollas tú? Joyce, ¿estás? ¿No estás? ¿Ah? A ver, alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes establezcan hoy, ¿no? Identifiquen una área, identifiquen un centro laboral o algo que ustedes brinden servicios
para poder identificar mi ficha de proceso, ¿correcto? Entonces, una ficha de proceso va a partir de las actividades que ustedes realizan, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿correcto? Joyce, ¿en qué unidad operativa trabajas? O qué es lo que tú estás realizando al momento, ¿no? ¿De qué es lo que estás realizando? En mi caso, por ejemplo, yo, ¿no? Aparte de dedicarme a la docencia, yo hago bastante consultorías a diversas empresas, ¿no? Entonces, no solamente consultorías, sino también auditorías, ¿no? Y en ese sentido, nosotros siempre estamos apoyando a algunas organizaciones a realizar su sistema de gestión de seguridad de la información, ¿correcto? Entonces, y hemos visto como esto, ¿no? Varios, ¿no? En algunas municipalidades hemos propuesto, ¿no? Entonces, para su implementación. Caliwarma, muy bien. Entonces, ahí en Caliwarma, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que establecer, ¿no? Cuáles son los procesos que realiza ellos y cómo podrías, ¿no? De repente manejar de manera digital basado, ¿no? En estas actividades que se realizan. De cajón, necesitarías un sistema de trámite documentario, que tal vez sí lo tiene el Estado, ¿correcto? Entonces, para que hagan los requerimientos, todos los detalles, ¿no? Que tienen ahí. Y de repente tu arquitectura tecnológica estaría ligado a esa opción, ¿no? En el Ministerio de Cultura, área de Administración de Tesorería. En el Ministerio de Cultura, área de Administración y Tesorería. Muy bien, Ruth, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Cuál es tu desempeño en esa área? Claro, hoy en día todas las empresas están implementando el sistema de gestión documentaria, ¿no? Entonces, ¿no? Todas las empresas mayormente están implementando el sistema de gestión con convenio con OMPE, ¿correcto? El SITGEDO. Registro de recaudación en sistema de información. Muy bien, Ruth, me parece interesante. Por ejemplo, ahí establecer tu ficha de procesos, ¿no? Cuáles serían tus entradas, tus actividades, ¿correcto? Hacia dónde, cuál es el alcance de ese sistema, ¿correcto? Es importante que tú lo establezcas a fin de poder, ¿no? Tener en cuenta esos detalles, ¿correcto? Entonces, el SITGEDO es un sistema de trámite documentario. Ah, muy bien, Miguel, ¿no? Es un sistema de trámite documentario. ¿Y cuál es el fin de eso, Miguel? Es prácticamente un trámite documentario en la cual tú vas a aprobar ciertas acciones, ¿no? Hoy en día yo considero importante, clave, el sistema de trámite documentario, ¿correcto? Entonces, es importante en cada unidad ejecutora. Así es, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros que desarrollamos ciertas actividades, ¿no? Al terminar el curso, vuelvo a decir, vamos a salir nosotros con un proyecto de un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero yo requiero de ustedes que ustedes me vayan trabajando una ficha basada en alguna actividad que hagan. Porque de lo contrario, pues terminaremos el curso solamente con una maqueta vacía. Así, con una maqueta vacía, ¿no? Entonces, cada uno va a llenar en base a lo que ustedes consideran y van a ir subiéndolo a la actividad. Aquellos que lo suben, pues lo revisaré, ¿correcto? Entonces, recuerden que este es un curso, ¿no? Y el curso finalmente se cumple cuando también los participantes cumplen con las actividades establecidas por el docente, ¿no? Entonces, esas actividades que ustedes van a establecer, pues van a ser subidas a la tarea de la plataforma y a partir de ahí, pues se van a, ustedes no a aprobar este curso y van a ser certificados. De lo contrario, recibirán su certificado como participantes, ¿no? Entonces, pero otra cosa es recibir el certificado de haber aprobado el curso del sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿correcto? Eso ya lo maneja, ¿no? La directiva del Colegio de Ingenieros de Huaraz, ¿no? Pero el curso tiene como fin que ustedes salgan con un proyecto de gestión de la seguridad de la información. ¿Está bien, jóvenes? Muy bien, creo que ahí nos vamos a quedar.
Si no hubiera más preguntas, más consultas, ¿no? Vamos a quedarnos ahí. La próxima semana, pues vamos a estudiar lo que ya es prácticamente, ¿no? Las vulnerabilidades, los riesgos, las amenazas, ¿no? Entonces, y luego vamos a ver lo que es la ISO 27001, y luego vamos a ver ya la implementación de un sistema de gestión de seguridad, y para eso deben tener estos archivos que vamos a ir pidiendo. Actualmente estoy trabajando como implementadora de MINSA en el sistema de historias electrónicas SISCOBIT. Ya, es un sistema de, ¿no? Para implementar, claro, ¿no? Entonces, todo tu proceso es digital, ¿correcto? Tú estás encargado de registrar todas las historias clínicas, ¿no? Que establecen todos los centros de salud. Tú haces el conteo, Jessica. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Llevas el control, el monitoreo a nivel de la región o solamente nada más registras desde una unidad del MINSA? Por ejemplo, de un hospital o de una posta médica, ¿no? ¿No? Rocío. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿Puedo hacer el proyecto relacionado a mi trabajo? Claro. Es una oportunidad para hacer el proyecto relacionado a tu trabajo. Que tú le digas a tu jefe, mire, tengo una propuesta de tener un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Entonces, vean ustedes esto como una oportunidad de hacerlo. Por eso, nuestra primera actividad es hacer la ficha de proceso. Luego vamos a ir generando todos los, ¿no? Los productos para armar el proyecto. El primer producto que estamos solicitando, en este caso, es la ficha de proceso, ¿correcto? Excelente que lo hagas basado en lo que tú estás realizando. Así también debe hacerlo Jessica, así también debe hacerlo, ¿no? En este caso, todo lo que tienen un trabajo o un sistema deben hacerlo en base a lo que están realizando, ¿correcto? Entonces, profesor, y si yo vendo sistemas, ¿debo hacer un sistema de gestión de seguridad de la información? No. El sistema de gestión de seguridad de la información aplica a organizaciones, ¿correcto? Si tú quieres de repente certificar, porque recuerden que el sistema de gestión de seguridad de la información es la implementación de un sistema, pero la certificación te la da la norma ISO 27001. Esa norma técnica te la da después de un proceso de evaluación que hacen los auditores de la, ¿no? En este caso, de la CGS, es CGS, ¿correcto? Entonces, tienen un equipo de trabajo que establecen, ¿no? En este caso, ¿no? Las personas que van a realizar, ¿no? La evaluación, en este caso, de que cumple con todos los procesos técnicos de la norma, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros ¿no? tengamos claro que si yo hago sistemas, no puedo yo implementar un sistema de gestión de seguridad de información de ahí. Ahí aplica lo que es, en este caso, una guía de calidad de software basado en la norma ISO 15504, ¿correcto? Para sacarle, ¿no? ¿Y de qué me sirve que yo tenga mi software con ISO 15504? Que se venda solo, porque yo ofrezco un sistema con ISO, ¿no? Es diferente decir, te vendo un sistema, ¿no? Pero te digo, te vendo un sistema certificado con ISO. Es diferente. Como decir, ¿no? Una universidad licenciada y una universidad no licenciada, ¿correcto? Son dos cosas diferentes. Entonces, son detalles que marcan la diferencia, ¿correcto? Son detalles que marcan la diferencia y el mercado hoy día va apostando por esos detalles, ¿no? Entonces, las empresas grandes te compran sistemas, ¿no? Que estén certificados, ¿no? Entonces, y el valor también, claro, tiene que ser mayor, ¿no? Porque has invertido para certificar tu sistema, ¿no? Listo, este es otro detalle, ¿no? Entonces, pero vuelvo a decirlo, recalco porque los sistemas, por ejemplo, en el caso de Jessica, ella tendría que aplicar a su
organización, ¿no? En este caso, al área donde ella está y al MINSA tiene que aplicar el sistema de gestión de seguridad de información. Pero sí podría ser una ficha de proceso, ¿no? Sí podría ser una ficha de proceso de su actividad, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más, por favor, otra consulta? ¿Alguien más, por favor, jóvenes? Bueno, vamos a quedarnos ahí. Agradecerles a todos ustedes por su inquietud, por su, ¿no? Por estar presente en el curso. Recuerden que, ¿no? En la diapositiva que se sube a la plataforma, ahí están mis datos, ¿no? Ahí están mis datos, ahí están, ¿no? Los datos que tenemos y siempre pues estamos, ¿no? Dispuestos a apoyarles en lo que sea, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener en una institución superior. Institución superior, me habla de instituto, Destre, me habla de instituto. Así es. Un instituto también puede tener su sistema de gestión de seguridad de información. ¿Por qué? Porque un instituto maneja sistemas y maneja también arquitectura tecnológica. Por lo tanto, aplica un sistema de gestión de seguridad de información. ¿Ya? Y además también tiene reglamentos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Antes de terminar, por favor, otra pregunta. Bueno, agradecerles a todos ustedes por su atención. Gracias, estamos en coordinación, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por su preocupación. Ya estoy un poquito mejor, solamente un poco con hinchazón en la garganta, ¿no? La máquina también ya ha sido reparada. Sin embargo, estoy siempre en la búsqueda de una nueva máquina, ¿correcto? Entonces, agradecerles. Nos vemos el día martes para continuar con nuestro curso. Desearles a los que son papás un feliz día, ¿no? Que la pasen bonito, ¿no? Ya sé que no podemos salir, sin embargo, aprovechemos estos momentos para pasarla con la familia, hacer algo bonito en el Día del Padre, ¿no? Entonces, bueno, si no nos agasajan, nos agasajaremos nosotros mismos. Inclusive podemos hacer un Zoom para poder de repente saludarnos, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas para celebrar a la distancia, ¿no? Entonces, muy bien, gracias a todos, un fuerte abrazo y pásenla muy bonito. Cuídense, jóvenes, estamos hasta el día martes.